que está en nuestros estudios Aníbal Sánchez, que es el jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Buenos días, bienvenido. No, muchas gracias, don Nicolás, y muchas gracias por recibirnos acá en Radio Exitosa. Yo soy hincha de la información del INEI, cada rato los ando citando, toda la cantidad de información extraordinariamente valiosa que tiene el INEI y a la que muchas veces no le damos el papel que merece, ¿no? Es decir, porque son finalmente estos datos, esta información las que nos tiene que medir cómo estamos, qué déficits tenemos, ¿no? Le vamos tomando el pulso a la realidad nacional permanentemente. Claro. Sin datos, bien difícil en una gestión moderna por tomar buenas decisiones. Y el rol del INEI justamente es ese, producir información estadística, generar conocimiento para que las autoridades de gobierno en todo nivel puedan tomar buenas decisiones. Y no solamente las autoridades de gobierno, también los empresarios, las familias, el público en general. Y los propios medios, ¿no? Los propios medios para saber de qué estamos hablando. Ahora, vamos a tener un censo nacional, ¿no es cierto? Que va a ser ¿qué número de censo es este? Cada 10 años manda la ley 13248, deben hacerse en el Perú los censos de población y de vivienda, y cada 5 años los censos económicos. No siempre ha sido la regla, pero en este año vamos exactamente a los 10 años, el 2007 fue el último censo, levantar el 12 censo de población, el 7º de vivienda y el 3er censo de comunidades indígenas en costa, sierra y selva del Perú. Todo país del mundo tiene que tomarle la radiografía a su realidad cada cierto tiempo, porque sin ello no se puede planificar el crecimiento y el desarrollo. Entonces, ahora vamos a tomarle la foto a todos los peruanos y saber cómo estamos, dónde estamos, qué necesitamos, qué queremos, y sobre todo recoger la información de las viviendas, recoger la información de los hogares que han ido cambiando en el tiempo, recoger información de cada una de las personas de este país que tiene una población ya que supera los 31 millones de habitantes. Somos más de 31 millones. En realidad los datos estimados al año 2017 son 31.800.000, pero este censo no va a decir realmente cuántos somos, ¿no? ¿Cuántos somos? Porque ese es el dato que se proyectó con las cifras del año 2007. Hay que refrescar. Ahora, está claro que la mayoría, o sea, hace rato que dejamos de ser un país predominantemente rural, somos un país mayoritariamente urbano, ¿no es cierto? La mayor cantidad de la gente vive en las ciudades. 3/4 partes de la población peruana vive en las ciudades. Hace 50 años atrás, mayoritariamente la población vivía en las áreas rurales del Perú, en los lugares más alejados, pero el crecimiento urbano, el crecimiento económico, las oportunidades de estudio y de trabajo hizo que la población se volcara a las grandes ciudades, y en las ciudades también ahora hay una presión por el transporte, por la educación, por la salud. Claro, pero eso es uno de los grandes dramas nacionales, ¿no? Porque hemos crecido, las ciudades, es decir, la población se trasladó del campo a la ciudad, se creció de una manera explosiva, pero sin planificación. Es decir, las ciudades empezaron primero llegó la gente y después empezaron a resolverse los problemas de vivienda, transporte, educación, salud, ¿no es cierto? Muchas de las cosas que han surgido en nuestro país han sido espontáneas. Han sido fruto del esfuerzo también de muchas familias que buscaban mejorar sus condiciones de vida con la aspiración de que sus hijos estudien, de que trabajen en mejores niveles de empleo. Entonces, eso generó justamente el crecimiento de las grandes ciudades. Lima tiene 10 millones de habitantes en la actualidad. O ciudades como Arequipa, que es la segunda ciudad más grande del Perú, que su población, casi el 90% de la población está en la ciudad de Arequipa, y es una región también grande. Luego está Trujillo, Piura. En realidad, regiones que han crecido en su desplazamiento urbano enormemente. Ahora, las cifras que se van a levantar con este censo de población, que va a ser el 22 de octubre, vamos a poder ayudar a todos los niveles para que se planifique el desarrollo urbano, para que de alguna manera incluso las labores de reconstrucción vean cuántas viviendas aún están en la ribera de los ríos, en los lugares más difíciles. Este censo va a permitir tener información georreferenciada. Pero cuando se habla de vivienda, ¿hay alguna referencia a la calidad de la construcción, no es cierto? ¿A qué tipo de construcción? Se pregunta, se pregunta al hogar, pisos, paredes y techos, y con ello conocemos cuántas viviendas en condiciones precarias cobijan a muchos hogares peruanos. Y ahí es donde en realidad el poco recurso del Estado debe estar dirigido.
¿O dónde está la población que todavía tiene bajos niveles de educación? ¿O dónde hay población que no tiene seguro de salud? ¿O dónde hay un hogar? Porque muchas veces, yo vi el otro día a Roque Benavides, lo he contado varias veces esta semana, porque me impresionó su discurso, ¿no? Sí, sí. Que era un discurso como reivindicatorio de lo que ha pasado los últimos 25 años en el Perú, y él decía que la mitad de la población aproximadamente ya está en la clase media, que hay 8 millones de peruanos que han salido de la pobreza. Entonces son cifras que el Perú ha crecido en promedio casi 4% en los últimos años, ¿no? Casi 5%. ¿No? Claro, por encima del 4% uno hace el promedio, pero uno voltea la mirada y encuentra el contraste, ¿no es cierto? La cantidad enorme de gente que no tiene acceso al agua potable todavía, ¿no es cierto? La precariedad de muchísimas viviendas, el hecho, las condiciones de salud, las condiciones de la educación pública, el transporte. Ayer nomás hablábamos sobre el problema de la crisis que hay con el tema de los taxis, y el problema es que la gente cachuelea, ¿no? O sea, tiene una chamba como maestro, pero además hace taxi, hace cobrador, hace ambulante, hace cualquier cosa. Entonces, ¿hasta qué punto estas cifras optimistas que hemos dado sobre pobreza son reales, ¿no? Bueno, en realidad son estables, digamos, ¿no? En realidad ha habido un mejoramiento de las condiciones de vida, es innegable. Ha habido un crecimiento en el último cuarto de siglo en los ingresos, en la economía, y eso ha repercutido en disminuir los niveles de pobreza. Pero ahora todavía una persona de cada 5 es pobre. O sea, ni siquiera puede cubrir su canasta mínima de alimentos y no alimentos, porque también hay que ver la salud, la educación, el transporte. Entonces, si bien hemos mejorado, aún tenemos todavía una parte importante de la población peruana con grandes necesidades. Y hay que saber dónde están. Por eso es que estos censos nacionales... Claro, porque si no es engañoso, puedes decir, te alegras con que haya gente que haya salido de la pobreza, pero espérate un ratito, ¿cuán estable es el empleo que tiene y los ingresos que tiene? ¿En qué condiciones está viviendo? ¿Tiene acceso a servicios básicos, sanitarios, etcétera? ¿Qué calidad de transporte usa? Porque, o sea, digamos, ya no eres pobre, pero digamos... Te transportas como pobre, tu sistema de salud es como pobre, tu acceso a la salud es del de pobre, o sea, eres pobre ¿por qué? Porque tienes un nivel de ingreso por encima del, digamos, ¿no? Y este censo es muy importante, tiene 2 preguntas muy interesantes. ¿Dónde estás estudiando? ¿En tu distrito o en otro distrito? Va a implicar el transporte. ¿Dónde trabajas? ¿En tu distrito o en otro distrito? Y vamos a ver cómo se distribuye la fuerza laboral del país. Ahora, también se va a saber el tema este que yo creo... por lo que yo he leído de reportes anteriores, de la realidad de lo que son las familias peruanas, la cantidad de hogares, por ejemplo, sostenidos por mujeres, ¿no es cierto? Claro. Donde hay una ausencia permanente o sea, una familia debe decir padre, madre e hijos. O sea, hay una cantidad que puede resultar sorprendente de hogares donde el padre se fue, ¿no? La familia peruana ha ido evolucionando, en la medida que también evoluciona la sociedad peruana, esa familia extendida, donde estaba el abuelo, los sobrinos, los hermanos, los primos, ahora se está acotando a una familia mucho más, digamos que tiene pocos miembros y que está en viviendas incluso muy pequeñas. Antes era una familia provinciana de otra naturaleza, y hay que ver, evidentemente, cuántas lo conducen una mujer. ¿Cuántos hogares biparentales existen? ¿Cuántos hogares extendidos? Y toda esa información nos va a brindar este censo de población y vivienda. Por eso es muy importante que todos apoyemos esta gran actividad. Los jóvenes participando como voluntarios del censo. Eso es un tema bien importante, ¿no? O sea, la clave del éxito es la extensión del censo, que el censo llegue a todos lados y que no haya nadie, que no haya ningún hogar que no haya sido censado, ¿no es cierto? Y que ¿Eso de qué depende? Porque evidentemente no alcanza con la gente que trabaja en el INEI y se hace con un sistema de voluntariado. ¿Cómo funciona este sistema? En realidad nosotros vamos a llegar a cerca de 100.000 centros poblados en todo el Perú, en las áreas urbanas y rurales. Y como se va a visitar más de 9.800.000 viviendas que tenemos registradas en todo el país, imposible hacerlo con los propios recursos humanos que tiene la institución, tiene que ser un gran voluntariado, como lo hacen todos los países. Y ahí recurrimos a los jóvenes, a los estudiantes. Estoy viendo acá que están buscando 600.000 voluntarios, ¿tantos son? En las áreas urbanas vamos a utilizar 580.000 voluntarios del censo, más los jefes de zona, jefes de sección, cerca de 700.000
peruanos van a participar el día domingo 22 de octubre recogiendo la información que va a ayudar a planificar el crecimiento y desarrollo del país, porque sería muy difícil que nuestras autoridades puedan tomar decisiones sin información. Bueno, yo le agradezco muchísimo al señor jefe del INEI, Aníbal Sánchez, por estar con nosotros y desde acá, desde Exitosa, vamos a apoyar en lo que esté en nuestras manos todo lo que tenga que ver con el éxito de este censo, ¿no? No. Y en primer lugar, invocar a los voluntarios. ¿Qué tiene que hacer uno si quiere ser voluntario? No, tener quinto año de secundaria y ser voluntario y querer servir a la patria y darle un día de su trabajo. Evidentemente va a haber una reciprocidad de un pequeño expendio por alimentación y movilidad que le permita también. Y va a tener un estímulo pedagógico, porque participar en una investigación estadística de esta naturaleza se aprende en ese día más que, ¿no? Deja una enseñanza enorme. Entonces, por supuesto que sí. Convocar a todos los jóvenes a apoyarnos en esta gran actividad. Usted pásenos la voz nomás, que nosotros vamos a seguir acá. Y voluntarios campaña. En general, ¿eh? Voluntarios en general. Porque no solo jóvenes, ¿no es cierto? Solamente. ¿Y dónde tienen que ir los voluntarios? ¿Cómo tienen que comunicarse? En la página web del INEI ya está el sitio web para la inscripción, es www.censos2017.p/gran convocatoria. Se inscribe uno fácilmente, le da un clic al mapa y lo ubica directamente en su domicilio o cerca de su domicilio, y nosotros ahí va a ser su lugar de trabajo. Perfecto, muchas gracias. Una vez más ha estado Aníbal Sánchez, jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, con nosotros. Muchas gracias. Hemos presentado Nicolás Lucar en Exitosa.